¿Alguna vez has oído la historia del pastor cristiano y cantante Juan Carlos Alvarado? Es un reconocido cantante y compositor cristiano de origen costarricense que ha dejado una huella imborrable en la música cristiana en español. A lo largo de su carrera, ha lanzado más de 20 álbumes y ha sido nominado a varios premios, incluidos los Latin Grammy Awards. Pero lo que muchos no sabían era la lucha oculta que estuvo a punto de descarrilar su vida y ministerio. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de este artista? A los 60 años, Alvarado finalmente está abriéndose sobre un capítulo oscuro, su infidelidad y la crisis personal que siguió. Juan Carlos Alvarado nació el 28 de diciembre de 1964 en Quetzaltenango, Guatemala, también conocida como Cela. Desde joven, la música fue su pasatiempo favorito. Cantaba, tocaba el piano, y su amor por la música lo llevó a unirse a la banda de música infantil del Liceo Guatemala en su ciudad natal. Ya entonces estaba claro que la música jugaría un papel importante en su vida. Desde niño, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música, viajando a menudo en minibús o coche para llegar a diversos lugares. Para cuando tenía 17 años, Juan Carlos ya se había convertido en todo un experto en el piano y los sintetizadores. Pero no se detuvo allí. Se unió a una de las bandas de rock juvenil más populares de Quetzaltenango, donde tocaba los éxitos seculares más grandes de la época. En este punto, ya estaba demostrando ser un joven talentoso capaz de hacer vibrar toda una ciudad con su música. Su carrera musical comenzó de manera increíble, una que eventualmente lo llevaría a convertirse en una leyenda de la música cristiana. Para cuando tenía 21 años, Juan Carlos ya se había sumergido completamente en su ministerio, asumiendo un papel fundamental como pastor de alabanza en la iglesia cristiana Palabra en Acción. Su influencia no terminó allí. También comenzó su carrera como productor musical, creando producciones que resonaron profundamente con muchas personas. Canciones como Digno de alabar, Jehová es mi guerrero, Glorificado sea Jehová, Santo es el Señor, y Más que vencedor siguen inspirando a innumerables personas hoy en día. A medida que la carrera ministerial de Juan Carlos despegaba, rápidamente se convirtió en uno de los nombres más solicitados en todo el continente. Su agenda estaba llena de invitaciones a conferencias y seminarios de alabanza de todos los rincones. Fue un torbellino de actividad, pero Juan Carlos lo abrazó, canalizando ese impulso hacia el crecimiento de su propio ministerio. Junto con compartir su música, comenzó a coordinar todas sus actividades ministeriales bajo el paraguas de Ministerio Juan Carlos Alvarado. Lanzó su primer álbum en vivo como solista, Fuego, y fue una verdadera bendición. El álbum tocó una fibra profunda en los cristianos de todo el mundo, con canciones como Revive the Fire, No es suficiente, Estoy en deuda, Mi mejor adoración y El gozo convirtiéndose en himnos de fe. El éxito del álbum marcó un momento clave en el desarrollo de su ministerio. Cuando las cosas empezaron a despegar para Juan Carlos, realmente lo hicieron. Su música llamó la atención y no pasó mucho tiempo antes de que lo invitaran a colaborar con gigantes de la música como Josan Enag y Song Productions, contribuyendo a proyectos como Glorify Yourself y Your Word. Como si eso no fuera suficiente, pronto llegó a un acuerdo con el sello internacional World y juntos produjeron el álbum Lion of Judah. Cada paso que dio Juan Carlos dejó una marca duradera, no solo en el mundo de la música, sino también en los corazones de aquellos que escucharon su mensaje. Todo comenzó con una palabra: Aleluya. Y no fue solo un momento fugaz. Juan Carlos y su banda dejaron que esa palabra resonara durante media hora, marcando el comienzo de una nueva era en su música. Lo que siguió fueron letras y melodías más complejas, cada una inspirada por la ferviente alabanza de Aleluya. Inicialmente, muchas de las canciones eran traducciones del inglés al español, pero no pasó mucho tiempo antes de que Juan Carlos comenzara a crear canciones originales inspiradas directamente
en el poder de la alabanza. En ese entonces, grababan su música en casetes, no con el objetivo de hacer dinero, sino simplemente para compartir su mensaje y llegar a tantas personas como fuera posible. Y llegaron a muchas personas. Los casetes viajaron mucho más allá de Guatemala, propagándose por todo el mundo. Aleluya se escuchaba en todas partes, resonando con personas de todos los ámbitos de la vida. En 1986, en medio de esta ferviente atmósfera musical y espiritual, Juan Carlos grabó su primer álbum, Digno de Alabar, como miembro de la banda Palabra en Acción. Ese mismo año, otro hito importante llegó. Se casó con Patricia Alvarado. Fue un año lleno de logros y marcó el verdadero comienzo del viaje impactante y resonante de Juan Carlos. Al principio, Juan Carlos no estaba completamente feliz con cómo habían quedado sus primeras canciones, pero como la vida suele hacer, lo sorprendió. Poco a poco, comenzó a darse cuenta del impacto que su música estaba teniendo cuando empezó a escucharla en la radio. En esos tiempos, era raro que la música cristiana tuviera tiempo en el aire, pero sus canciones empezaban a dejar su huella. Fue algo verdaderamente increíble la primera vez que escuchó una de sus canciones en la radio. No era algo que sucediera a menudo, pero cuando ocurría, la gente rápidamente se enamoraba de sus letras sinceras y sus interpretaciones únicas. Para 1992, Juan Carlos ya se había establecido firmemente como un ministerio pionero de alabanza, y ese año grabó su primer álbum en solitario, Revive the Fire. El orgullo y la emoción fueron abrumadores. Ahora, aquí hay un pequeño dato curioso que muestra tanto la humildad como la ingenio de esos días. La iglesia donde Juan Carlos había estado liderando la alabanza desde 1992, Palabra en Acción, era bastante sencilla. Para mejorar la acústica sin gastar mucho, idearon una solución ingeniosa: cartones de huevo. Sí, leíste bien. Los llenaron en el techo. Era una forma humilde pero efectiva de crear el sonido perfecto, y habla de la fe y creatividad que impulsaron a Juan Carlos y a su comunidad a seguir adelante. Juan Carlos confiesa que el camino no siempre fue fácil. Los desafíos comenzaron con las primeras producciones, contratiempos logísticos, mover al equipo y el equipo a los estudios. Incluso para su segunda producción, fue una lucha. Pero a pesar de todo, con recursos limitados y mucha fe, Juan Carlos y su equipo continuaron tocando corazones y transformando vidas, una nota a la vez. Como si los desafíos de la industria musical no fueran suficientes, Juan Carlos también enfrentó duras críticas, especialmente de aquellos que sentían que sus canciones no encajaban con el molde tradicional de lo que debía cantarse en la iglesia. Pero nunca dejó que eso lo detuviera. Él creía que, mientras Dios lo llamara, el camino eventualmente se despejaría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Como el buen vino, el estilo único de Juan Carlos solo creció en aceptación con el tiempo. Lenta pero seguramente, su música comenzó a abrirse camino en diferentes iglesias. Lo que comenzó como un enfoque fresco y poco convencional, terminó revolucionando la manera en que se experimentaba la alabanza. Se fueron los días en que un órgano era el único instrumento que elevaba el servicio. La alabanza comenzó a cobrar vida de una nueva manera. Con perseverancia y un corazón lleno de fe, Juan Carlos ayudó a abrir una nueva puerta en la música de alabanza, demostrando que incluso las críticas y los contratiempos pueden ser parte de un viaje hacia la transformación y el crecimiento. La música, como suele hacer, tiene ese poder mágico. Incluso años después, canciones como Dios el más grande y Digno de Alabar todavía se escuchan en las iglesias y se han convertido en una parte esencial del repertorio del servicio de alabanza. Estas canciones siguen inspirando a nuevas generaciones de cantantes, demostrando el impacto atemporal de su trabajo. Es increíble cómo estas canciones han resistido la prueba del tiempo, trascendiendo generaciones y convirtiéndose en verdaderos himnos que levantan el espíritu y unen a las congregaciones. Gracias a su talento y dedicación,
Juan Carlos Alvarado ha creado un legado que aún resuena con muchos, demostrando que la verdadera música de alabanza tiene el poder de perdurar y continuar alimentando las almas, año tras año. Pero incluso para alguien que parecía estar siempre en la cima, hubo momentos de oscuridad que pondrían a prueba su espíritu. En 1995, después de una década de bendiciones incesantes y éxito en su ministerio, Juan Carlos enfrentó uno de los desafíos más difíciles de su vida: el colapso de su matrimonio. Juan Carlos compartió recientemente un momento profundamente personal y vulnerable de su pasado, uno que se volvió viral en TikTok. Juan ha compartido abiertamente la dolorosa experiencia de su fracaso marital, describiéndolo como un divorcio tóxico y complicado. Fue muy difícil, y yo estaba viviendo en Guatemala en ese momento, recordó durante uno de sus sermones y conferencias dirigidas a hombres de fe. Enfatizó la importancia de ser abierto y transparente, desafiando el estigma de que los líderes son intocables y perfectos, que nunca tienen un mal día o pierden los estribos. Eso no es real. Somos personas normales. Pasamos por desiertos y valles, explicó. Fue increíblemente doloroso, hace más de 20 años, pasar por un divorcio. Para mí, fue como un fracaso ministerial. Más que eso, afectó mi vida con mi familia. Fue un momento muy doloroso. En ese punto, se unió a él Frank López, del Centro de Adoración Jesús en los Estados Unidos, para hablar sobre este difícil capítulo. La primera esposa de Juan Carlos fue Patricia Alvarado, con quien se casó en 1986, justo un año antes de lanzar su primer álbum cristiano, Digno de Alabar, 1987, con el grupo Palabra en Acción de su ciudad natal, Quetzaltenango. Aunque se sabe poco sobre Patricia, ella aparece junto a él en varios de sus álbumes, incluidas producciones del sello cristiano Canción. La pareja se separó en 1997, después de un difícil divorcio, en gran parte debido a la infidelidad de Juan Carlos. La situación llevó a Juan Carlos a un punto de inflexión, uno que lo obligó a hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre los límites de su ministerio, y más profundamente aún, sobre su vida personal. En 1995, pasé por el proceso más difícil de mi vida, compartió. Fue un tiempo de lucha inmensa, un periodo extremadamente tóxico y complejo. Típicamente privado sobre sus asuntos personales, Juan Carlos se abrió acerca de los abrumadores desafíos que enfrentó. No solo estaba atravesando una crisis personal, sino que también estaba separado de sus hijos, quienes habían sido llevados a Canadá. Esta separación lo dejó devastado. Estaba lleno del profundo dolor de amar tanto a sus hijos, pero no poder verlos. Yo vivía en Guatemala mientras mis hijos estaban en Canadá, recordó, con el corazón pesado por la distancia. Este capítulo oscuro en su vida no fue solo una agonía personal. También lo colocó en una posición vulnerable dentro de una comunidad que una vez lo apoyó. Reflexionando sobre las secuelas, admitió: pasé por un proceso que me hizo ver mis vulnerabilidades. Tenía todo en contra. Para muchos líderes es como: ya has fracasado, no tienes lugar para ministrar, solo estaba Dios y yo. Cuando estás en esta posición, te quedas solo. Tenía muchos amigos, pero muchos de ellos se distanciaron. Juan Carlos se enfrentó no solo al rechazo personal, sino también al rechazo profesional. Las reacciones fueron duras y de gran alcance. Comenzó a recibir llamadas de pastores y amigos diciéndole que su música sería prohibida y censurada en sus iglesias. En un acto particularmente doloroso de rechazo, algunas personas incluso quemaron sus casetes y discos en eventos públicos, una muestra física y simbólica de lo profundamente rechazada que había sido su música. Los pastores me llamaban y me decían: solo quiero que sepas que en mi iglesia ya no cantamos tus canciones, recordó Juan Carlos. Este nivel de rechazo lo sumió en una profunda soledad, llevándolo a un lugar de desesperanza y melancolía. Durante este tiempo difícil,
Se corrió el rumor de que incluso figuras conocidas en el mundo de la música cristiana, como Mark W.H. y Mark Barrientos, le habían dado la espalda a Juan Carlos. Fue un período increíblemente doloroso, reflexionó. Me encontré en la cueva de Adulam, literalmente. En un sermón conmovedor, se abrió sobre sus luchas con el adulterio, mostrando hasta dónde está dispuesto a llegar Jesús al ofrecer perdón y segundas oportunidades. Reflexionó sobre un tiempo oscuro en su vida, recordando, en 97, algo así. Pensé que mi vida se había terminado. Pasé por un divorcio, y lo voy a decir claro, directo y simple, porque esto es algo que debe enseñarse en las iglesias. Juan Carlos enfatizó cómo los servicios de adoración a menudo se centran en la perfección mientras ignoran las realidades desordenadas de la vida. Aquí no estamos escondiendo nada. Estamos hablando de la realidad, dijo. Nadie me obligó a esta situación. Yo tomé las decisiones. No estoy culpando a nadie. Estoy siendo honesto. Pensé que todo había terminado. Mi relación con Dios, Number sabía quién era Él y quién es mi Padre. Pero ministerialmente hablando, le dije a Dios, aquí están mis credenciales, aquí está el piano, ya terminé, lo dejo todo. Porque sabía lo duro que podía ser el ejército de Dios en ese momento. Especialistas en aniquilar a los heridos, en lugar de levantarlos. En lugar de ayudar, daban el golpe final. Y hasta amigos que intentaron restaurarme, me dieron la espalda. A pesar de esto, Juan Carlos sabía que Dios lo perdonó. Pero, ¿cómo explicó? Las personas no fueron tan rápidas en hacer lo mismo. Me dieron la espalda, pero un pastor me dijo que tendría nuevos comienzos. Dios me iba a restaurar a su manera y no iba a ser fácil, compartió. A través de ese doloroso y difícil proceso, Juan Carlos experimentó un renacimiento. Comencé a nacer de nuevo. Fue un nuevo comienzo. Dios te levantará de tus peores derrotas. Eso fue lo que Dios hizo por mí, dijo. En medio de este tumulto, Juan Carlos se dio cuenta de que este podría ser el momento para una profunda transformación personal y despertar espiritual. Si quería avanzar, tenía que estar decidido. No quedaba más red de seguridad para mí, dijo, con sus palabras resonando en la determinación que necesitaba para sobrevivir. Y entonces, en 1998, hizo su regreso. Con un nuevo sello discográfico, Aleluya Records, Juan Carlos lanzó su primera colección, marcando su regreso a la escena musical. Al año siguiente lanzó Never Say Never, un proyecto que inyectó nueva vida y esperanza en su camino. Fue un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, siempre hay espacio para el renacimiento y nuevos comienzos. En 2002, Juan Carlos entró en un nuevo capítulo de su vida cuando se casó con Jennifer Alvarado. Esta vez, describió su viaje como un proceso de restauración, un proceso de dejar atrás las sombras que una vez lo envolvieron. Este nuevo matrimonio no solo marcó un renacimiento personal, sino también un renacimiento en su carrera musical. Las tormentas que había soportado en su pasado parecían desvanecerse mientras abrazaba esta restauración, encontrando un nuevo amanecer tanto en su vida como en su música. Para este punto, Juan Carlos ya se había establecido firmemente como un pionero en la música congregacional cristiana. Su impresionante lista de éxitos continuaba creciendo, con canciones como As I Live for Christ y Celebrate, convirtiéndose en himnos en iglesias de todo el mundo. Su música lo llevó a escenarios de todo el mundo, donde compartió el escenario con algunas de las figuras más respetadas del género. Pero la vida, como siempre, trajo nuevos desafíos. Justo cuando parecía que las aguas se habían calmado, llegó otro gran obstáculo. Durante la pandemia, Juan Carlos enfrentó una de sus batallas más duras. Contrajo COVID-19. Recordó: el mayor desafío que tuve fue el año pasado cuando me infecté con COVID. Casi no lo logro. Fue muy grave. Estaba pidiendo oraciones de todos porque las cosas nos fueron realmente mal. Pero como siempre,
El Señor puso su mano y nos sanó. Tuvimos un 62% de oxígeno, lo que estaba peligrosamente cerca del límite. A pesar de la gravedad de la situación, el inquebrantable espíritu de lucha de Juan Carlos, junto con el apoyo inquebrantable de su familia y seguidores, lo ayudaron a recuperarse. Mantuvo a sus fans actualizados sobre su condición a través de su canal de YouTube, donde su esposa, Jennifer, jugó un papel vital. Ella no solo compartió las actualizaciones sobre su salud, sino que también expresó gratitud por el torrente de amor y apoyo que recibieron. Gracias a todos los que están ahí, oídos atentos, dijo. Después de conquistar sus desafíos de salud, Juan Carlos regresó más fuerte que nunca, lanzándose de lleno al mundo digital. Hoy, su presencia en línea es innegable. Su canal de YouTube cuenta con 185,000 seguidores y en Facebook tiene más de 420,000. Pero no se trata solo de los números. Juan Carlos está utilizando estas plataformas para ministrar en vivo, compartiendo canciones poderosas como The Prophecy of Joel, Only by His Grace y By His Blood. Desde marzo de 2020, sus sesiones de adoración en línea se han convertido en un oasis espiritual para millones. Tenemos que crecer, dice Juan Carlos, y para apoyar ese crecimiento, ha abierto opciones de membresía. Uno de los momentos más destacados de su reciente recorrido fue el 16 de diciembre de 2022, cuando el Estadio Cuscatlán en San Salvador se transformó en el epicentro de una noche de fe. El festival cristiano atrajo a miles de personas, todas unidas por el poder de la música y la adoración. Producido por el Tabernáculo Central, el evento fue una celebración de la fe, con el estadio lleno a su máxima capacidad. Y no fue un festival cualquiera. Juan Carlos compartió el escenario con algunos de los nombres más grandes de la música cristiana, como Daniel Calvetti, Red y Honey San Marcos. Esa combinación de talento hizo de la noche algo inolvidable. Para rematar, el evento recordó conciertos épicos como el evento Fire de 2016, que sigue inspirando y tiene más de 2 millones de vistas en YouTube. Sin duda, A Night of Faith fue una experiencia inolvidable, una noche que recargó a muchos y alimentó sus espíritus. Pero la influencia de Juan Carlos no termina ahí. Como conferencista, ha estado viajando por toda América Latina, compartiendo su pasión por la adoración que proviene de un corazón puro y sincero. Sus congresos se han convertido en un éxito donde quiera que se celebran, y siguen inspirando a las personas a conectarse profundamente con Dios a través de la música. Ahora, después de más de 35 años en el ministerio, Juan Carlos ha dejado una huella verdadera. Desde sus primeros días con Word in Action, donde canciones como El Poderoso de Israel, Santo es el Señor y El Señor es mi guerrero, se convirtieron en esenciales, hasta sus éxitos icónicos de los 90 como No es suficiente, Mi mejor adoración, Cristo no está muerto y El borde de su manto. Su música ha transformado vidas. Hoy su legado sigue impactando e inspirando, demostrando que la verdadera adoración puede resistir la prueba del tiempo y llegar a personas en todo el mundo.